Ministra, Sí. quiere decir que va a haber algunos trabajadores que el 15 de julio tal vez puedan llegar a recibir no el 25, sino el 50 o el 75 Exacto. o la totalidad del aguinaldo. Exactamente. Lo que se está definiendo es cuántos y cuáles son los que van a recibir eso. Si bien estamos trabajando en eso, por ejemplo, si decidiésemos pagar el 100% de los aguinaldos que llegan a 700 pesos, ¿sí? A todos los trabajadores pagarles como mínimo 700 pesos, pero hay algunos que cobran de aguinaldo 700 pesos, ya sea porque es un pago de aguinaldo parcial, porque la gente ingresó hace 2 o 3 meses nada más, o porque tienen un régimen laboral distinto, pero en estos 700 pesos estaría el 6% de los empleados nada más. Ese es el trabajo de mínima que estamos haciendo. Vamos a ver cuánto podemos llegar a meter en la primera cuota. Otra de las cuestiones que se planteó también como variante para salir de esta crisis es la suspensión de anuncios de nuevas obras. ¿Ya hay alguna definición más concreta sobre qué tipo de obras, cuáles, cuántas o que impactan sobre qué cantidad de presupuesto? Mira, yo lo que siempre digo es una economía provincial es una economía muy doméstica, si se quiere uno la puede hasta asimilar a una economía hogareña, ¿sí? Vos no tenés grandes políticas para manejar, manejás política tributaria, política presupuestaria, no mucho más que esto, ¿no? Y en una economía hogareña vos tenés también años buenos y años malos. En los años malos seguramente no vas a cambiar el auto, o si no tenés auto no va a ser la decisión de comprar el auto. Yo lo que digo es que no va a ser el año de las grandes obras, ¿sí? Y seguramente si nosotros íbamos a iniciar una obra de la cual no teníamos garantizado los recursos para poder financiarlo, seguramente esa obra la vamos a tener que posponer. Por supuesto, las obras que están iniciadas y que tienen garantizado el financiamiento que conlleva esa obra, sí vamos a tratar de seguir haciéndolas, pero no va a ser el año de los grandes anuncios, básicamente eso. Ministra, hablemos un segundo de algún otro tipo de aporte que recibe la provincia de Buenos Aires y que también ha sufrido a lo largo de los últimos tiempos, desde hace ya un rato largo, alguna suerte de recorte con el techo y demás, como es el fondo del conurbano de la provincia de Buenos Aires. ¿En cuánto afecta a la provincia de Buenos Aires ese famoso techo de los 650 millones de pesos comparada con otras provincias? Mira, originalmente esa ley, que era de reparación histórica hacia el conurbano de la provincia de Buenos Aires, representaba el 10% de las ganancias anuales que tenía el gobierno nacional. Cuando ese fondo, en algún momento se decía establecer este tope de los 650 millones, pero lo que se establece cuando se hace esta modificación es decir, bueno, cuando este fondo, el 10% del impuesto a las ganancias, exceda los 650 millones que están garantizados para la provincia de Buenos Aires, el excedente de esos 650 millones se va a distribuir entre el resto de las jurisdicciones por un indicador de pobreza, excluida la provincia de Buenos Aires. ¿Y la lógica cuál era? La lógica era que la provincia de Buenos Aires no se llevara todo a medida que iba creciendo ese fondo. Sí, habría que por ahí repasar la historia de ese momento, el contexto. ¿Sí? ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 96, si mal no recuerdo. Pero bueno, la realidad es que cuando el primer excedente pasa a ser 1 millón de pesos, por ejemplo, los 10% de ganancias, 651 millones, la provincia recibía 650 y este millón empieza a ser distribuido en el resto de las provincias, excluida la provincia de Buenos Aires. Hoy la realidad es que el 10% de ganancias deben ser aproximadamente 10.000, 12.000 millones anuales y la provincia de Buenos Aires recibe 650 y el resto de la provincia la diferencia, claro, o sea, 11.500 millones se reparten 11.350 entre millones. todas las provincias. Pero claro, uno ha tenido la posibilidad en los últimos días de repasar esas cifras y ve que provincias como Santa Fe, como Córdoba, es cierto que pueden eventualmente tener alguna dificultad también porque son provincias importantes demográficamente y demás, pero nunca ni siquiera comparables con la provincia de Buenos Aires, ni que hablar Chaco, digamos. Hay 6 o 7 casos de provincias que reciben por este fondo más que la provincia de Buenos Aires. ¿De qué decisión depende que eso se modifique? Son todas leyes del Congreso de la Nación, o sea, tiene que todo ser discutido en la Casa de la Democracia nuestra. Pero básicamente también lo que hay que entender es que provincia de Buenos Aires, al ser el motor de la economía, tiene una responsabilidad mucho más grande que el resto de las provincias. Por otra parte, provincia de Buenos Aires, además de tener el 39% de la población, tiene el 55% de la industria radicada en su territorio, tiene los puertos especializados y la mayor cantidad de puertos, sacando obviamente el puerto de Rosario, que por ahí es un puerto muy especializado, muy productivo, muy competitivo, pero la provincia de Buenos Aires tiene una variada cantidad de puertos y muchos puertos,
nosotros exportamos el 35-33% de las exportaciones a nivel nacional. Digo, somos la provincia que más generamos en cuanto a renta federal y tiene que seguir siendo así, ¿sí? De ninguna manera, nosotros hoy usamos como contraejemplo, si se quiere, lo que está sucediendo en la Unión Europea, y parece hasta paradójico, digo, pero nosotros no podemos hoy querer pretender ser lo que es Europa en su sistema federal, un sistema federal que tiene recién 20 años, ¿no? Argentina tiene un sistema federal desde hace más de 200 años, no, casi 200 años. Pero digo, nosotros como provincia estamos sumamente comprometidos con engrandecer la renta federal. ¿Sí? Sí, nosotros está bien, tenemos, pero en la medida en que le permita subsistir. No, sí, pero lo yo que tengo digo, una familia, sí. A mí me va bien en la vida y quiero ayudar a mis hermanos, a los que por ahí no le va tan bien y está bien y además es entendible que haya esa relación solidaria y demás. Hasta que la ayuda a los demás te genera problemas que son vitales a la vida o a la organización. Sí, está clarísimo. Familia, Ahora, digamos. por ejemplo, el tema de los Ahora, aguinaldos. si en la provincia no puede pagar los sueldos, digamos, ahí hay un problema que hay que resolver. Sí, lo que yo digo es que Provincia de Buenos Aires tiene el compromiso de engrandecer la renta federal, por eso es la provincia que hizo el único revalúo rural, que va a engrandecer también a la renta federal, pero por otra parte, también lo que es cierto, que establecer topes en cualquier tipo de impuesto de distribución es muy distorsivo. Ahora, es lo que está generando el impuesto. ¿Quién pide? Porque yo he escuchado que todos los ministros a lo largo de los últimos días han dicho en los medios de comunicación, han hecho este análisis que usted hace, que es una crisis estructural que lleva 25 años, pero ¿quién impulsa a reformar eso? Porque si no nos quedamos nada más que en decir que es una crisis institucional. Hay muchas propuestas en el Congreso de la Nación para hacer esta reforma. De hecho, en el año 94 también, cuando la Constitución nuestra establece por primera vez el rango de constitucional a los regímenes de coparticipación, hasta ese momento habíamos tenido distintos regímenes, pero nunca habían tenido rango constitucional. Desde ese momento en adelante empieza a haber una serie de debates respecto de cómo tiene que ser la distribución de la renta federal. Y hay muchísimas propuestas de cómo tiene que ser la distribución de la renta federal. Sí, tenemos que entender también que es un tema de discusión entre 25 jurisdicciones. Ahora, eso le quería preguntar, ¿es así como dice todo el mundo? No es fácil porque la verdad es que algunos gobernadores van a tener que ceder. ¿No puede eventualmente la nación de la parte de recaudación que no coparticipa también ceder? ¿O inexorablemente algún otro gobernador tiene que ceder para que la provincia por lo menos recupere en parte lo que le sacaron? No, por eso yo te decía que es una discusión de 25 jurisdicciones, ¿sí? 24 jurisdicciones subnacionales y la jurisdicción nacional, ¿sí? Es una discusión en donde todos los actores tienen que ponerse de acuerdo. La nación puede ceder recursos o puede pretender al revés, tener algo más de estos recursos. Digo, la discusión es amplia, son 25 jurisdicciones que tienen que ponerse de acuerdo, por eso la dificultad también. Ministra, ¿y hay previsto algún planteo formal desde la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires al Gobierno Federal para modificar esto o se va a seguir en una negociación bilateral, como usted decía, tratando de ver qué nos pueden dar y qué no, sin llevar esto a una cuestión, digamos, de un planteo concreto? Sí, no vamos a hacer ningún planteo concreto, pero además los años donde hay crisis no son los años para plantear reformas estructurales, ¿sí? Porque es donde más problemáticas surgen y donde uno es menos objetivo, si se quiere, respecto de lo que se quiere reformar. Sí, da la idea de que los años de crisis no son y los otros tampoco, porque hemos pasado supuestamente años buenos y nunca se modificó nada. Sí, por lo que sucede también es que por ahí en los años buenos quedan como tapadas estas cosas, ¿sí? Pero naturalmente un año de crisis no es un año para pedir reformas estructurales. Ministra, la última de mi parte, porque se especuló mucho en función de las necesidades financieras de la provincia de Buenos Aires con la reaparición del tan temido patacón o cuasimoneda en la provincia de Buenos Aires. Usted ha dicho en los últimos días de que no existe esa posibilidad, por lo menos que no la barajan. ¿Es posible, es factible? Técnicamente, le pregunto. No, yo sé que es una decisión política, pero técnicamente ¿es factible avanzar en la creación de una cuasimoneda? No, es prácticamente imposible. En primer lugar, no están dadas las condiciones macroeconómicas para que estemos pensando en cuasimonedas. Vos tratá de recordar lo que fue el 98, cuando empieza a aparecer la crisis económica que estaba ligada al dólar, digamos, a la ley de convertibilidad, y por qué desembocan todas las provincias todas no, pero la mayor cantidad de provincias en cuasimonedas. Pero por otra parte, nosotros hoy tenemos un impedimento legal para poder sacar una cuasimoneda, que es la ley de responsabilidad fiscal, que la provincia de Buenos Aires adhirió por ley, o sea, no podríamos emitir una cuasimoneda.
pero por otra parte, técnicamente también es imposible. Salvo que la legislatura diga, denuncie esa puede renunciar, ley. digamos, la legislatura. Sí, podría haber una ley que derogue esa ley provincial y nos salgamos de esta adhesión que tenemos. Pero técnicamente también es imposible hoy tener cuasimonedas porque Argentina no produce papel moneda, porque habría que importarlo, un montón de condiciones. Pero además económicamente tampoco es posible hacerlo. ¿Tendrían valor, por ejemplo? No tendría valor, ese es el problema económico. Vos en aquel momento lo que se logró hacer es que como había un entendimiento de que había un cepo de convertibilidad, un cepo de convertibilidad, la única válvula de escape era las cuasimonedas para la provincia. Entonces, en ese entendimiento, el gobierno nacional aceptó el patacón como pago de impuestos nacionales. Y eso fue lo que le dio valor. De hecho, la serie 1 o la serie A, no recuerdo cómo se llamaba, hasta valía más que el peso por el tema de la tasa de interés. Pero no es que la tasa de interés le dio valor al patacón. Lo que le dio valor al patacón fue que pudiésemos pagar impuestos nacionales. Y después el gobierno nacional nos coparticipaba a nosotros parte de esos impuestos a través del patacón. Y el patacón incluso sirvió en otras provincias. Hoy no están dadas esas condiciones. Ministra, la última también de mi parte, le reitero el agradecimiento por haber acercado hasta los estudios. Y para pagarle a los proveedores que también tienen algunas demoras, ¿se contempla algún mecanismo financiero de emergencia o extraordinario? Sí, no sé si es de emergencia. Nosotros ya en el año 2009, que ahí sí teníamos mucho atraso en la tesorería, establecimos un sistema de pagos que es un bono que reconoce una tasa de interés, ¿sí? Nosotros coloquialmente lo llamamos bono proveedores, pero es un bono de cancelación de deudas no financieras, técnicamente. Y todos los años venimos estableciendo este tipo de bono. Fue un bono que tuvo mucha recepción en los proveedores y que en general lo utilizaron y les dio un muy buen resultado. Así que este año vamos a implementar. ¿Y por cuánto sería? ¿Se sabe qué aproximadamente monto? Entre 800 y 1.000 millones de pesos. Muy bien, gracias, ministra. No, por favor. Silvina Batakis, la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, en una semana en la que, sin lugar a dudas, hay semanas donde se imponen los temas políticos y hay otras en donde inexorablemente la economía gana la atención de los bonaerenses. En este caso, estamos justo atravesando una de ellas. Exactamente. Bueno, seguiremos hablando de este tema a lo largo de todo el programa, así que no se vaya, quédese allí. Después de esta pausa seguimos.